Las 6 señales para reconocer si tienes un don espiritual. Bienvenidos a mi canal J Tarot Stars. El día de hoy te tengo una serie preparada muy especial donde vamos a estar hablando acerca de las 6 señales para reconocer si tienes un don espiritual. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te mantengas conectado conmigo y puedas recibir estos videos y muchos más que van a llevarte información importante a tu vida. Mira, todos nosotros tenemos una habilidad innata en algún momento de intuición, de algo que nos dice aguanta. No tomes por ese camino, toma por el otro. Y esa intuición también en algunas ocasiones nos ayuda a recibir guía espiritual, mensajes de la fuente. Para algunas personas esta fuente puede ser denominada Dios, el universo, las estrellas o cualquier otra creencia que tengas. Y el primer paso para identificar si tienes un don espiritual es estar abierto a esa posibilidad. Tener una mente y un corazón abierto de que eso existe. Porque si estás con dudas, con inseguridades, pues entonces podrás estar nublando un poco las energías a tu alrededor y no estás dándole la bienvenida a ese conocimiento que quiere llegar a ti, mensajes de Dios, de la fuente, de tus seres espirituales que quieren ayudarte a que tomes un camino o que tú seas una fuente de inspiración o de ayuda para otros seres humanos también. Y en la medida que aceptes que esto es una realidad, pues independientemente de tus creencias, simplemente que estés abierto a la idea de que esto existe, entonces podrás recibir esos mensajes de una manera mucho más fuerte y podrás tomar acción de una manera positiva y de una forma efectiva. Veamos cuál es la primera señal de que tienes un don espiritual. Tus sueños en algunas ocasiones podrían ser proféticos. Sueñas. Hay muchas personas que se les hace difícil recordar sus sueños o que en algunas veces también te dicen que no tienen sueños. Mientras estamos en nuestra etapa de estar durmiendo, es cuando estamos en una etapa bastante vulnerable con respecto a la energía. Y para algunas personas es mucho más fácil el poder recibir mensajes durante esta etapa del sueño. Pero hay que distinguir, pues existen muchas variaciones del sueño. Pero hay una diferencia muy grande entre tener sueños proféticos y tener sueños que vayan sugestionados por tus experiencias del día o por algo que todavía tienes en tu subconsciente. Por darte un ejemplo, durante el día has estado percatándote tal vez de una noticia muy grave que esté en radio o en televisión, o escuchas una noticia impactante que te dan de un familiar o de alguna amistad, y luego te vas a dormir y tienes un sueño donde tú estás formando parte de esa situación, donde eres tú la persona que se encuentra en ese problema. Ahí estamos hablando de que no es un sueño profético, de que ese es un sueño que está en base a lo que viviste ese día o pudiste haberlo vivido hace varios días atrás, pero es algo que constantemente, como se mantiene en tu subconsciente, lo puedes experimentar por medio del sueño. A diferencia de un sueño en el cual tú te encuentras en un lugar que no comprendes qué lugar es, no reconoces ese lugar, nunca has estado en ese país o en esa ciudad, tienes un sueño con personas que están a tu alrededor diciendo, haciendo cosas, no los reconoces, no sabes lo que está pasando. Ese puede ser un sueño profético. Es muy importante que independientemente de los sueños que tengas, trates de anotarlos inmediatamente cuando despiertes, para que de esa manera puedas analizarlos. Igualmente, déjamelos aquí en los comentarios, pues vamos a ver si entre todos nosotros, entre esta comunidad, entre ustedes, mis guerreros que forman parte de mi tribu, podemos entonces ayudarnos a identificar estos sueños. Y si tú eres de las personas que por lo general siempre recuerdan sus sueños, pues no lo tomes por sentado. Igualmente anótalos, igualmente tenlos allí, escríbelos y ve comparando esos sueños cuando son proféticos con situaciones y circunstancias que se van anunciando, ya sea en los medios de televisión, ya sea en la radio o a tu alrededor, para que puedas comparar y darte cuenta entonces en qué tiempo se están haciendo realidad. Y también tienes que colocar tu intención cuando vas a dormir. Podrías colocar tu intención antes de dormir y decir: quiero recibir sueños
que me indiquen qué hacer. Quiero recibir sueños proféticos. Quiero recibir sueños de esta manera y estar balanceado con tu energía. Y de esa forma entonces podrás estar más abierto a los mismos. Señal número 2. Tienes visiones y en algunas ocasiones estas visiones se hacen realidad. Esto podría ser reconocido también como una premonición, algo que te avisa y algo que sientes y te dice, no vayas para ningún lugar, quédate quieto. O puedes incluso tener durante el día estas visiones como unos flashbacks, como unas miradas hacia cosas del pasado, pero te están hablando de situaciones que vienen para ti. Estos en algunas ocasiones se podrían manifestar en tu vida, estas visiones, como si fuese un avance de una película. Lo puedes ver como en cortes y de una manera bastante rápida, pero no tienes referencia de la situación, de la circunstancia. Y esa es una señal entonces también de que tienes diversos dones. Por darte un ejemplo, digamos que tú estás saliendo de tu estacionamiento o de tu garaje y de repente sientes, o estás saliendo de tu casa, pues porque vas al trabajo o vas a salir, y de repente te sientes de una manera incómoda, donde puedes percibir una imagen de un accidente o puedes percibir como si hay alguien atrás de ti siguiéndote, y eso aparece en tu cabeza como un recuerdo, como una memoria. Esa es una visión y te está avisando de que podrías estar pasando por algún peligro, de que podrías estar en una situación que hay que tener mucho cuidado. Entonces, cuando tengas premoniciones de ese tipo, cuando tengas visiones de esa manera, pues te están indicando que deberías de tomar otra ruta, deberías considerar quedarte en casa, pues si es posible, deberías entonces tomar otra acción y cambiar el plan que tenías para el momento, dentro de las posibilidades, por supuesto, pero esas son señales que estás recibiendo del universo para ayudarte en algo. Señal número 3. Tienes un hábito de levantarte entre las 3 y las 4 de la mañana. Algunos de ustedes podrían estar pensando de que tal vez te levantabas a esa hora pues por costumbre o para tomar agua o para utilizar el baño, pero podría ser algo más. En algunos ramos espirituales, el levantarse dentro de las 3 y las 4 de la mañana es una señal de que tienes un don espiritual y que un espíritu a tu alrededor está buscando la manera de comunicarse contigo. Usualmente esta hora se llama la hora espiritual o la hora de la conexión, y en algunos países esa hora tiene una denominación un poco más oscura, pero eso te está indicando de que a tu alrededor hay un espíritu. Hay un ser de luz, o tal vez no de luz, que quiere comunicarse contigo. Y te recomiendo que cuando te despiertes entre esas horas, primero que todo, pues te aferres mucho a la siguiente línea, en la cual tú solamente invites a tu círculo, invites en tu vida a seres de luz que estén a tu alrededor, y puedes decir entonces cualquier ser que esté presente en estos instantes que no sea de luz, que no sea de bien, no es bienvenido en mi círculo, no es bienvenido en mi vida, y te pido que te alejes. Solamente seres de bien, seres de luz son bienvenidos aquí. Y si quieres comunicarte, pues solamente los seres de luz pueden enviarme una señal. Los seres buenos pueden enviarme una señal en estos momentos o a través del sueño cuando vuelva a dormir. Lo que podrías hacer después de eso es simplemente quedarte en calma. Puedes sentarte y abrir tu corazón, abrir tu energía para recibir esta información, aunque sea por un momento o dos. Puede que tal vez en un principio no recibas nada, no recibas ninguna información, pero con práctica puedes ir mejorando mucho eso, especialmente si te concentras y eliminas cualquier ruido de tu mente. Y verás cómo la información podría empezar entonces a fluir a través de ti, por medio de pensamientos, de sensaciones, de memorias o de emociones. Igualmente allí te recomiendo que vayas anotando los sentimientos que estés sintiendo, valga la redundancia, para que de esa manera los puedas estudiar cuando tengas una mente mucho más fresca durante el día. Y principalmente no tengas miedo. ¿Te ha sucedido? ¿Te has levantado a las 3 de la mañana en ese rango de 3 o 4? Y si empiezas a tomar en práctica los consejos que aquí te estoy dando, pues déjamelos allí en los comentarios y cuéntame cómo te va. Número 4.
tienes pesadillas que no te dejan dormir. En algunas ocasiones, si no logras identificar por medio de los sueños o por medio de los sentimientos la información que Dios, que el universo, que tus guías, tus seres queridos están tratando de transmitirte, en algunas ocasiones podrías experimentar pesadillas. Y estas por lo general son más usuales en los niños, ya que como todos sabemos ellos son los más sensibles a recibir información espiritual. Por eso se conoce también que tienen muchos amigos imaginarios. Hay que ver qué tan imaginarios realmente son esos amigos que tienen los niños. Así que no hay por qué sorprenderse que usualmente tengan pesadillas, especialmente durante las horas de la madrugada. Y en algunas ocasiones nosotros, los adultos, también caemos en ese mismo rango de cuando éramos niños con el aspecto de las pesadillas, y pueden llegarnos por medio de ellas mensajes espirituales. Esta es una señal de que tienes un don y que hay seres de luz tratando de comunicarse contigo. Igualmente tienes que buscar la manera entonces de poder recibir estos mensajes y de interpretar estas pesadillas. Si esas pesadillas van de la mano de algo que tú estás sintiendo o si va de la mano de algo con lo cual tú no tienes ninguna conexión. Y sobre todo analizar cómo tú te estás sintiendo durante esta pesadilla. Señal de que tienes un don. Número 5. Eres extremadamente empático. Algunas veces las emociones que nosotros tenemos, las emociones que experimentamos, no nos pertenecen a nosotros. Y eso es algo que yo vivo en mi trabajo diariamente cuando estoy haciendo lecturas privadas, cuando estoy haciendo las predicciones para el universo, para el mundo, para los signos zodiacales, donde en algunas ocasiones puede que me abarque una energía de tristeza, de depresión o de euforia o de alegría extrema, que de acuerdo a la circunstancia que estoy viviendo en estos instantes no es directamente cómo yo me estoy sintiendo. Y en algunas ocasiones cuando estamos con personas a nuestro alrededor podemos también absorber esa energía porque tenemos ese don de la empatía. En mis próximos videos de esta serie de dones espirituales, pues voy a estarte hablando de los diferentes dones espirituales que existen, qué conlleva cada uno de ellos. Y vamos a ver si tienen los pros y sus contras también. Así es que suscríbete y activa la campana para que puedas disfrutar de ese video una vez que esté publicado aquí en mi canal. Algunas personas, este grado de empatía puede ser tan fuerte que incluso también logran sentir el dolor de otras personas, dolor emocional o un dolor físico. De esa misma manera tú puedes experimentar a los reconocidísimos vampiros de energía, o cuando entras a un lugar, entras a una fiesta, vas a una reunión, te encuentras con alguien y tú sientes como que la vibra está negativa, como que la vibra está mal, o miras a alguien y dices, no me cae, no lo paso. Esa es una indicación de que eres altamente empático y que tienes definitivamente un don espiritual. Señales de que tienes un don. Número 6. Tienes una alta intuición. Por lo general, esto lo puedes reconocer de esta manera. Conoces las respuestas a las preguntas antes de que se las hagas a una persona. O estás hablando con alguien y tú respondes primero lo que esa persona va a decir. Esa es un grado alto de intuición en tu vida, donde frecuentemente puedes tú responder en tu mente antes de que las personas que estén a tu alrededor te den la respuesta. Algunas personas en intuición también pueden escuchar voces, otros sienten como si algo penetrara en su mente, y algunas personas podría el corazón latirle un poquito más fuerte o como saltar. Y tienes que prestarle atención a todas estas señales que te acabo de mencionar, porque todo eso es indicación de que tienes una gran intuición en tu vida, en tu corazón, de que tienes un propósito, tienes un don. Y cuando en tu mente escuches voces, o seas tú mismo que te estás hablando, te estás diciendo una cosa, o hablas solo, pues yo hablo solo bastante, esas son indicaciones de que tienes una alta intuición. Lo único que necesitas hacer es escuchar lo que esas voces están tratando de decirte. Y no es que vas a escuchar una voz como si estuvieses escuchando la radio o la televisión. En algunas ocasiones esa voz viene con el mismo sonido de tu propio pensamiento, con tu voz. Y la escuchas como que, ¿por qué me estoy diciendo esto? ¿Por qué siento estas cosas? Y eso es un grado alto de intuición también, el poder percibirlo.
No lo sientes como cuando eres empático, pero lo percibes. Para algunas personas también este don de la intuición tendrá que ver con el reconocimiento de objetos, saber dónde hay cosas, recibir mensajes de una manera intuitiva. Y esa es una señal de que también tienes un don. Más adelante voy a estar haciendo videos, como te indiqué, entrando más a fondo en los dones espirituales, cuáles son las características de ellos. Te invito a suscribirte, a activar la campana para que estés pendiente una vez que realice esos videos. Déjame tu dedito para arriba y comparte este video para que lleguemos a muchos más guerreros, para que reconozcan si tienen un don y podamos juntos cumplir con la misión de esparcir o brindar mucha más luz y amor. Te mando un fuerte abrazo y te decreto luz y progreso.